de mano y miembro superior por el Colegio de Terapia Física y Electromedicina y la Asociación de Terapeutas de Mano de México. Tiene una especialidad en didáctica universitaria de la Facultad de la FACEN de la UNA. Es terapeuta del área de mano y miembro superior en el Centro Médico La Costa Lynch hace 3 años. Entonces, bienvenida, licenciada Estefanía Barrios. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Te escucha. ¿Se escucha bien? Bueno, Sí. muchísimas gracias, Estefi y Estefi. Las dos Gracias esté bien. por la presentación, muchísimas gracias por la invitación para hablar de la fractura radiodistal. Para mí es un honor que me hayan invitado, así que muchísimas gracias para hablar un poquitito de lo que hago día a día. Y más que dar una charla, va a ser un intercambio de conocimiento, porque estoy segura de que en más de una oportunidad a algunos de los que estamos acá presentes le habrá llegado un caso de fractura de radio distal, ¿verdad? Fractura de radio. Entonces, una patología súper común, la que vamos a hablar hoy, quiero que sea súper dinámica, entonces no duden en preguntar, en parar y analizar cada caso. Si tienen casos, sería súper interesante que podamos compartir entre todos, ¿sí? Espero que todos se encuentren súper bien. Voy a proyectar la presentación. Entonces, no sé si se ve. Si me avisan si se ve, porque yo ya no les veo ahora. Se ve, se ve. Súper. Si podés, Entonces, si podés darle a la presentación para que se agrande un poquitito más, Estefi. ya le di. ¿No sale? ¿Sale chico otra vez? Sale un poquitito chico. Pero voy a Ahí, la ahí, presentación. súper. Ahí cómo se ve, ya no veo. Espérame que Se la ve, se ve, se tecnología. ve. Bueno, y si yo voy ahora para cambiar, ¿cambió? Cambió. Bueno, súper. Como no les veo, entonces activen sus micrófonos si es que quieren hacer algún aporte. Pues yo solamente veo mi presentación ahora. Bueno, vamos a hablar de fractura radiodistal, una de las fracturas más frecuentes y más comunes a nivel del miembro superior. Una de las lesiones que más va a llegar a consultorio probablemente después de las lesiones tendinosas de hombro, que sí, super número 1, después ya te va a llegar una fractura radiodistal sí o sí. Entonces lo que vamos a hacer hoy es un poquitito hablar de cómo se da esta patología, de qué criterios tenemos que tener en cuenta, cómo vamos a abordar, cómo vamos a iniciar el tratamiento de esta patología, porque muchas veces nos llega un paciente así con su yeso o su medio yeso todavía y no sabemos de dónde empezar, ¿sí? Para eso justamente vamos a leer un poquitito y mencionar, analizar la revisión sistemática que hicieron Morales, Marshall y Carmona en el 2022 acerca de la intervención de la fisioterapia en casos de fractura radiodistal, ¿sí? Para empezar a hablar, tenemos que saber que la fractura radiodistal, como ya mencioné, es una de las más comunes, en un 15 a 20% de todas las fracturas que van a llegar a urgencias, y es una fractura súper importante porque limita completamente la actividad laboral del paciente, ¿sí? El paciente con una fractura radiodistal es incapaz de realizar cosas básicas como, por ejemplo, sostener un lápiz, y eso se debe a que esta lesión o esta fractura es bien articular, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que una afectación o una fractura radiodistal afecta no solo al radio propiamente dicho, sino que afecta la articulación radiocarpiana, la articulación entre sí mediocarpiana también se afecta, y por supuesto la articulación cúbito-radial, ¿sí? Hay demasiadas estructuras y demasiados componentes articulares que hacen que este tipo de lesión o este tipo de fracturas sea muy compleja a la hora no solo de rehabilitar, sino también a la hora del proceso quirúrgico para los cirujanos. ¿Está bien? El mayor porcentaje se dan mujeres con un promedio de edad de 49 a 69 años.
Se da también en pacientes jóvenes, pero sería más por deportes o situaciones que generen alto estrés o alto impacto en la articulación. Es muy raro que venga un paciente de 28, 25 años con fractura radiodistal. Generalmente son las señoras las que vienen con este tipo de diagnósticos, ¿sí? Para entender cómo se produce, vamos a mencionar un poquitito un resumen súper corto de la clasificación de las fracturas, que se clasifican básicamente en dos, que son las más usadas, que es la de la O Foundation y la de Fernández, ¿sí? La de la AO nos clasifica según la severidad de menor a mayor severidad, ¿sí? Y eso nos va a indicar el tratamiento. Y la de Fernández se clasifica según su mecanismo de lesión. Es súper interesante la clasificación de Fernández porque no solo nos dice el pronóstico o nos orienta al pronóstico, sino también nos orienta a que otras estructuras también pueden estar siendo lesionadas o con algún tipo de afectación en una fractura, ¿sí? Recordemos que las fracturas de este tipo se dan siempre por caídas en el mayor de los casos o por un traumatismo directo, un impacto directo. Pero en el mayor de los casos es por caída, con codo en extensión y extensión de muñeca, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que analizar o buscar otras estructuras que también pueden estar lesionadas y que pasan desapercibido porque nos ponemos el foco de atención en la fractura. Entonces, la clasificación de Fernández, según el mecanismo, también analiza otro tipo de lesiones asociadas, ¿sí? Y esto es importante saber porque de acuerdo a eso se estructura o se planifica el tratamiento, ya sea quirúrgico o no, ¿sí? En las articulares no desplazadas, en las fracturas que son lisas, en las fracturas que son limpias, en la fractura en la que el paciente se cayó, se saca una placa y se ve el trazo de fractura, se tratan solamente con inmovilización, de 3 a 4 semanas dependiendo de la edad del paciente, de las complicaciones que presenta, ¿sí? Solamente inmovilización. Ya, si la fractura es no articular pero desplazó, ahí va a variar el tratamiento, va a ser quirúrgico, ya sea con inmovilización y unos clavos de Kirchner o con inmovilización y unos fijadores con unas agujas, pero ya implica un proceso un poco más quirúrgico. Y las desplazadas o inestables, que ya son netamente quirúrgicas para placa, tornillo y si es necesario una fijación externa con alguna checa, ¿sí? Porque nosotros necesitamos saber qué se hace. O sea, conocer esta tabla no es solamente trabajo médico, ¿sí? Es importante que nosotros como terapeutas sepamos cómo está esa fractura, ¿sí? Cómo quedó esa fractura. Porque generalmente nos llega al consultorio la orden de fisioterapia y dice diagnóstico, fractura radiodistal, 10 sesiones de fisioterapia. El paciente viene con su medio yeso, que ya tiene le pregunté y tiene ya hace 5 semanas. Entonces yo no sé si se le puso un tornillito nomás, si tiene una placa, cómo fue, si fue una cirugía limpia o si se tardó más de 2 horas porque por el camino se encontraron otros problemas. Entonces siempre es importante que nosotros sepamos y manejemos cuál fue el abordaje que utilizó el médico, ¿sí? Es no negociable, esto es un no negociable, que nosotros veamos la placa, la radiografía. El paciente que acude a su primera sesión tiene que llevar sí o sí su radiografía. Generalmente yo pido la primera, la placa de fractura inicial, y la última. Cuando es no articular o no desplazada, eso fue un tratamiento conservador, a veces los médicos ya no le hacen esa última placa de control, esa última radiografía, porque el paciente no presenta complicaciones, ya no presenta una clínica alterada, no tiene otras patologías asociadas que me puedan hacer sospechar de una no consolidación o una consolidación viciosa. Entonces, vienen con su última placa. Le evaluamos movilidad y se inicia el tratamiento, pero si hay algún tipo de afectación, algún tipo de inconveniente durante la fisio, derivamos para que se haga una radiografía de control, ¿sí? Pero es súper importante que el paciente traiga su última radiografía. Es mejor que perdamos 24 horas y no tocarle al paciente, sino trae su radiografía hasta que traigan la próxima sesión, a que en un minuto nosotros destruyamos, por así decirlo, el trabajo que se hizo en quirófano, ¿sí?
Desde que el paciente se sienta frente a nosotros, le quitamos su inmovilización, le quitamos su vendaje, le quitamos el apósito de la cicatriz, esa cirugía es netamente ya nuestra responsabilidad. Entonces tenemos que ser muy serios en ese punto de hacer un control radiológico y comparar eso con la clínica. Porque muchas veces el paciente viene y dice, yo ya tengo que hacer esto porque tengo que viajar a la tal semana, o yo ya tengo que hacer esto porque yo necesito volver a hacer esta y esta actividad, pero muchas veces la placa refleja otra cosa y ahí le tenemos que entrar a explicar al paciente que hay ciertas cosas que va a poder hacer, ciertas cosas que ya no, mostrarle el tipo. Yo siempre le pregunto al paciente, ¿viste tu radiografía? ¿Viste cómo está tu trazo de fractura? Entonces eso le encamina a que el paciente sea como que se agarre confianza, se adhiera al tratamiento, tome confianza en nuestro trabajo y nos encamina a un mejor pronóstico, ¿verdad? Entonces, esto es súper importante, manejar esta tabla, manejar el procedimiento que se le realizó al paciente. Si tenemos afinidad con el médico que le trata al paciente, siempre tenemos que hablarle al paciente, al médico, preguntarle por el paciente. ¿Qué tal fue la cirugía de fulano? ¿Cómo te salió? Y ahí el paciente te dice, una cirugía fácil, móvele nomás ya. O controlar la pronosupinación, no tengas miedo para hacer flexoextensión, pero pronosupinación no va a tener tanto. ¿Sí? Entonces es importante conocer cómo fue o qué se realizó en esa cirugía. Por supuesto, saber el abordaje, conocer de hacia dónde se hizo la incisión, de hacia dónde se entró para llegar a ese foco de fractura, ¿sí? Generalmente nosotros vemos muchísimo más abordajes volares. En todo este tiempo yo no atendí ningún caso de abordaje dorsal, ¿sí? Los abordajes volares son los que se dan acá, en la palma, ¿sí? El paciente viene con la cicatriz acá, 7 centímetros aproximadamente de cicatriz. Después tenemos los abordajes dorsales y los abordajes radiales, ¿sí? Súper común en la mayoría de los casos, abordaje volar. Siempre se hace abordaje volar. El de Henry modificado es la incisión más común, o el transflexor radial del carpo. Así que se entra por el flexor radial del carpo y, como muestra en esta imagencita, se va apartando las estructuras. Esta imagen les puse acá porque muchas veces el paciente dice, ¿por qué yo ya no puedo doblar o flexionar la muñeca si ya hace un mes de mi cirugía? ¿Sí? Entonces hay acá, yo les cité más o menos una serie de estructuras que tenemos que pasar, o que el cirujano, mejor dicho, tiene que pasar para llegar hasta el foco de fractura, ¿sí? No es que abrimos y ya encontramos la fractura. Siempre es importante explicarle al paciente porque obviamente no va a saber y no tiene luego por qué saber, ¿sí? Entonces es importante explicarle al paciente que el médico no entra a cortar con el bisturí y pone la placa y cierra. Ojalá fuese así, pero no es así. El médico entra, estira un tendón, estira un nervio, estira una arteria hasta llegar, corta inclusive músculo, corta el pulmonar cuadrado hasta llegar al hueso, hace la reducción, fija la placa, vuelve a suturar lo que cortó y vuelve a cerrar, ¿sí? Entonces no es que no es un procedimiento sencillo. Y muchas veces el paciente tiene que entender ese proceso, ¿sí? Bueno, el enfoque siempre se toma de la fisioterapia, siempre es individual a cada paciente e individual al tipo de lesión que sufrió el paciente, de cómo se fracturó el paciente, ¿sí? Siempre va a llevar, no quiero decir mal pronóstico, pero va a costar un poquitito más la rehabilitación en personas de edad avanzada porque ya existen otros problemas óseos, ya existe debilidad, osteoporosis y demás factores o patologías ya asociadas que impiden esa correcta consolidación de la fractura, ¿sí? Hay pacientes ya en 80 años para arriba que le cuesta muchísimo formar un callo óseo, por ejemplo, ¿sí? Por ciertos medicamentos que ya toman y todo eso tenemos que tener en cuenta a la hora de rehabilitar. Yo no puedo decirle a esa paciente o pretender que ese tipo de pacientes en un mes tengan un rango completo, ¿sí? Les va a costar. Inclusive si yo fuerzo eso porque ya está en tiempo de que haga, yo puedo inclusive perjudicar otra vez, ¿sí? Hay que explicarle eso al paciente, al familiar. Inclusive muchas veces el médico opera
y le mandan más y ya piensa que nosotros vamos a en 10 sesiones solucionarle la vida. Hay que explicarle al paciente que no es así, ¿sí? Hay ciertas patologías, siempre tenemos que preguntar si el paciente no tiene problemas hormonales, problemas de regulación, qué sé yo, diabetes, hipotiroidismo y demás, que influyen en la rehabilitación, ¿sí? El consumo de algunos medicamentos también, como ya les mencioné. ¿Cuál es el objetivo principal de la fisioterapia? Disminuir el dolor, la rigidez y la inflamación, ¿sí? Súper básico. A través de estos 3 pilares mejoramos la funcionalidad de todo el miembro superior. Tener en cuenta que no podemos disociar el resto de las estructuras, el resto del miembro, ¿sí? Un problema de fractura radiodistal, un problema de muñeca en sí, afecta las metacarpofalángicas, afecta el codo, afecta el hombro, inclusive hasta la escápula si el paciente utiliza, por ejemplo, este tipo de inmovilización, o utiliza cabestrillo, o utiliza un yeso muy pesado que le llega hasta el codo porque se fue a emergencia médica y le pusieron ahí un yeso súper largo, ya pasó. Entonces, siempre tenemos que abarcar todo el miembro superior y darle esa funcionalidad lo antes posible al paciente, ¿sí? Y de acuerdo al caso, diferentes técnicas van a ser utilizadas. La correcta estructuración del tratamiento de fisioterapia, ¿sí? Tiene que ser lo más precoz posible. Lo ideal sería que el paciente venga con los puntos a la fisioterapia. Pasa muy poco. A veces pasa cuando el médico ya te conoce, ya le deriva, pero no suele pasar, ¿sí? Entonces, cuanto más temprano el paciente inicie sus sesiones de fisioterapia, muchísimo mejor va a ser el pronóstico de evolución, de mejoría, de independencia, de funcionalidad de ese paciente para la reincorporación a todas sus actividades. Bueno, entonces, ¿cuál fue el resultado de la revisión sistemática que hicieron en el 2002 Morales y compañía? Hicieron una revisión de 6 artículos sobre cómo influye la fisioterapia en la recuperación de los pacientes que tienen o padecen de secuelas de una fractura radiodistal, ¿sí? Se tomaron una muestra aproximada de 228 a 1029 pacientes. Ahí ya tienen un pronóstico, una visión de la cantidad de pacientes que tienen esta lesión es súper común y que la media de edad, como mencionamos, es de 65 años, o sea, en edad avanzada, ¿sí? Estos ensayos se dividieron en grupos y se evaluó cuál es la causa de la inmovilización, o sea, qué consecuencias va a acarrear la inmovilización en una fractura de radio, ¿sí? Ya son rigidez de dedos, muñeca, toda la pérdida de funcionalidad de la muñeca, la mano y los dedos, ¿sí? Destacamos que hay solo un artículo que entra en ese grupo experimental que trabajó, aparte de los ejercicios específicos para rehabilitación de mano y muñeca, incluyó ejercicios escapulares que en lo particular me parece genial que haya incluido, porque como mencioné anteriormente, no se puede excluir, tenemos que mirar siempre, no estancarnos en otros aspectos que no sea la muñeca, que es lo que nosotros debemos concentrarnos en rehabilitar y que sea funcional, pero siempre tenemos que echar un vistazo a todo el conjunto del miembro superior, ¿sí? Desde la posición en la que el paciente llega cuando entra al consultorio hasta en la que se va, ¿sí? Generalmente este tipo de pacientes van a venir luego así, ¿sí? Si no hay edema, si no hay un edema súper marcado, tenemos que ya insistirle al paciente que vaya bajando el codo, que relaje los hombros. Entonces, yo tampoco excluiría o descartaría los ejercicios escapulares en una etapa inicial. Aparte que le va a dar confianza al paciente a que se diera el tratamiento, no empezar directo por el tratar esa fractura, ¿sí? Cuando vemos un paciente que llega y tiene mucho miedo, mucho temor o sufrió muchísimo por personas que tienen un umbral del dolor muy bajo, que ya vienen luego y te dicen que le duele un montón, que vos le tocas un dedito y ya le duele, entonces siempre es importante ir empezando de arriba. Yo siempre empiezo con movimientos de hombro, le aflojo un poquito el codo, hasta que después como que se va afianzando en el tratamiento y ahí nos concentramos. Pero me parece genial ir trabajando desde escápula, inclusive un poquitito
columna dorsal, ¿sí? El resto de los grupos de los 6 estudios incluyeron tratamientos con un programa de ejercicios domiciliarios, habituales domiciliarios, terapia convencional, o sea, fisioterapia, y un programa específico de ejercicios para la casa, ¿sí? Que son los ejercicios que el paciente lleva de tarea y los consejos del día a día, que sería más o menos educarle al paciente y demás acerca de cómo fue su proceso quirúrgico y lo que implica, ¿sí? O si fue conservador, lo mismo, lo que implica ya esa lesión que ocasionó a nivel de ese tejido óseo. Los parámetros fueron evaluados a las 6 semanas, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 1 año después de esa cirugía, ¿sí? ¿Cómo se evaluaron esos resultados? Mediante la evaluación de la fuerza de mano, parámetros comparativos de fuerza de mano, de la destreza, la intensidad y la sensibilidad del dolor. La escala numérica de calificación del dolor, nosotros usamos también muchísimo la escala analógica visual, que es la que está acá, sí, que es súper fácil de interpretar. Se le explica al paciente la intensidad de cada numerito, por así decirlo. También se utilizó un dinamómetro, que es este dispositivo que se utiliza para evaluar la prensión, la fuerza de prensión, la fuerza del hand grip, y te indica con esta, es como el mismo dispositivo del toma de presión, te indica la fuerza que el paciente está realizando. También se utilizó un tablero perforado de Purdue para la práctica o la demostración de las habilidades finas, que esto es un tablero donde trae diferentes tipos de piezas que el paciente tiene que ir haciendo ciertos ejercicios, básicamente con él. Y después se evaluaron, se realizaron informes y control radiográfico. Súper importante los controles radiográficos. Si tenemos una sospecha de que algo no va bien o de que el paciente siente que su placa se mueve, porque sienten que se mueve a veces la placa o que le queda grande la placa, ¿sí? Entonces siempre nos apoyamos en un control radiográfico para ver cómo va eso evolucionando, ¿sí? No hay que tener miedo de parar la terapia, no hace falta completar las 10 para que se haga un control radiográfico, ¿sí? Es mejor parar 1 o 2 días, asegurar el tratamiento, asegurar que esa consolidación vaya bien encaminada y después continuar, ¿sí? Si el paciente se queja de un dolor que no es normal, porque hay dolores que son normales, ¿sí? Siempre hay que preguntarle al paciente, ¿duele o te estira? Porque hay mucha rigidez. Entonces, si duele es diferente, ¿sí? Entonces vamos a parar y vamos a hacer un control radiográfico cuando no es normal que te duela esa articulación. Siempre van a haber molestias, pero no tiene que ser ya un dolor así muy intenso. Entonces siempre hay que respaldarnos por un control radiográfico, ¿sí? Los rangos de movimiento y el cuestionario de discapacidades de brazo, hombro y mano, que es el DASH, ¿sí? El DASH es un súper elemento de trabajo, se le da al paciente al inicio de sus sesiones en el día 1. El DASH es un cuestionario así de 3, 4 páginas aproximadamente, donde figuran las actividades que el paciente realiza. ¿Sí? Por ejemplo, ejecuta la guitarra, sí o no, hace actividades deportivas, sí o no, puede comer solo, sí o no, se puede abrochar los botones, sí o no. Una actividad, un cuestionario de actividades básicas que muchas veces el paciente no nota que no puede hacer o que sí puede hacer. Entonces nos da un parámetro más realista de la situación del paciente, ¿sí? Le damos en la primera sesión y le damos el cuestionario para que complete otra vez el paciente en la última sesión y ahí hacemos nuestra comparativa. Bueno, ¿qué resultados nos trajeron hacer todo este tipo de análisis? En conclusión, se resalta, ¿verdad?, la efectividad de la rehabilitación temprana de movilización dirigida por el fisioterapeuta, ¿sí? Tiene que ser un fisioterapeuta especializado en el área, que entienda el área o que pueda apoyar a los ejercicios correctos, o sea, la ejecución de los correctos ejercicios. Para la prevención y tratamiento de la fractura, donde se reduce la discapacidad y el dolor con una mayor eficacia. O sea que nosotros básicamente sabemos y apoyamos, ¿verdad? Además, que evidenció que el ejercicio terapéutico mejora el dolor localizado y disminuye la ingesta de medicamentos, de analgésicos
antiinflamatorios y demás, ¿sí? Las limitaciones que se encontraron dentro de esta revisión, dentro de los ensayos de la revisión sistemática, fueron que existe una variabilidad de parámetros de tratamiento utilizados en los estudios analizados. No todos realizaron un mismo o una misma serie de ejercicios para este tipo de lesiones, ¿sí? Y es lógico, es común porque cada paciente es diferente, cada paciente tiene sus propias particularidades. Cada paciente recibió seguramente un tipo de proceso quirúrgico diferente, entonces no podemos poner a todas las fracturas radiodistales y seguir una receta de cocina, como decían en la facultad algunos profes, ¿verdad? No, no se puede hacer eso. Cada paciente tiene su propio tiempo, su propio método de trabajo y su propio protocolo, ¿sí? Entonces, pero de igual manera en todos los artículos se consigue concluir que se obtienen efectos beneficiosos con la fisioterapia temprana. ¿Bien? Si tienen preguntas, me paran, me avisan. Entonces, ¿cómo rehabilitamos una fractura radiodistal cuando llega a consultorio? ¿Sí? Generalmente va a llegar con su orden de fisio y su eh, inmovilizador, ya sea medio yeso, la férula de medio yeso, algún tipo de férula o cabestrillo, ¿sí? Muy raras veces viene el paciente que ya viene así libre. Si viene libre es porque ya se operó hace mes y medio, por ahí. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El tiempo de evolución del cuadro, ¿sí? Cuándo se lastimó, cómo se lastimó, cuándo se operó, ¿sí? Es muy importante, porque si el paciente se fracturó inicios del mes y después se operó fines del mes, hay una diferencia en cuanto a la evolución, ¿sí? Capaz que la cirugía ya no sea la misma, capaz que esos segmentos ya desplazaron, capaz que ya hubo lesiones asociadas de ligamentos, de músculos, ¿sí? Entonces es importante manejar eso y manejar cómo el paciente fue refiriendo, cómo nos refiere, mejor dicho, la evolución en cuanto al dolor, ¿sí? Tiempo y forma de inmovilización, súper importante, porque la inmovilización es la que nos va a traer innumerables problemas a la hora de rehabilitar, ¿sí? Tenemos que enseñarle al paciente que pasada la tercera semana postquirúrgica o la cuarta en un tratamiento conservador, ya tiene que dejar el inmovilizador, ya tiene que dejar su férula, ¿sí? Pasado ese tiempo tenemos que decirle al paciente que la férula ya le va a hacer daño, porque hay una cantidad impresionante de pacientes que generan otro tipo de lesiones por no dejar la férula, ¿sí? Entonces, explicarle al paciente la situación, obviamente, si el caso lo requiere, se indica la férula en ciertas situaciones, ¿sí? Podemos indicarle, por ejemplo, férula solamente de uso nocturno y durante eventos sociales o actividades de esfuerzo. Después ya tiene que estar libre ese paciente, esa muñeca, ¿sí? Hay que analizar la severidad de la lesión. Si hay lesiones asociadas, como ya les mencioné, generalmente en una fractura siempre trae lesiones a nivel de la articulación radiocarpiana. Siempre hay distensiones de ligamentos. A veces si el impacto fue muy grave o de alta intensidad, el ligamento triangular también suele verse afectado. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones, ¿sí? Por sobre todo, y lo más importante, las expectativas del paciente. ¿Qué es lo que el paciente quiere volver a hacer? ¿Sí? Hay que preguntarle al paciente a qué se dedica, o si tiene algún hobby, o si hace algún deporte de manera profesional o solo por hobby, como ya dije, y si quiere volver a hacer eso, ¿sí? Es súper importante. Uno sirve como motivación al paciente para que se adhiera al tratamiento y otro nos encamina a dónde nosotros podemos ir. En este caso es súper importante hablarle al médico porque si era, por ejemplo, un jugador de, no sé, básquet, ¿sí? Un señor jugador de básquet.
Y el doctor nos dice, mira, esta extensión de muñeca ya no vamos a lograr porque si su cirugía fue complicada, hay que explicarle al paciente, ¿sí? Hay ciertas cosas que vas a poder hacer, ciertas cosas que ya no. Entonces, es súper importante, hay que tomar con pinza las expectativas del paciente. Y por sobre todo, no olvidarse de la cicatriz, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la articulación radiocarpiana, que es la que le mostré al principio en la imagen, la con el radio con todos los huesecitos de la muñeca, es una articulación altamente ligamentosa y es una articulación de carga y soporte. Entonces nosotros tenemos que preparar a esa muñeca para que resista carga, soporte, para que el paciente pueda hacer empujes y tracciones, ¿sí? Sí, obviamente la cirugía lo permite, ¿verdad? Esto con respecto a las expectativas del paciente. Súper importante es dialogar con el médico las expectativas de la evolución del paciente, ¿sí? Es el primer paso en cuanto a la rehabilitación. A partir de acá se nos abren los caminos acerca de la rehabilitación y de cómo encaminar esa rehabilitación, ¿sí? Si tengo que priorizar eh, ciertos aspectos, si con este paciente no necesito ganar tanta fuerza, con este paciente necesito ganar mucho rango de extensión y no tanto de flexión, por ejemplo, ¿sí? Lo ideal sería que trabajemos luego en conjunto con el médico que deriva, ¿sí? El médico que realiza este tipo de cirugías, lo ideal también sería que sea un microcirujano, que es el especialista en mano, ¿sí? Entonces no hay tantos cirujanos de mano y por eso justamente también vuelvo al tema, a mencionar el tema de las placas, porque muchas veces llegan placas que vos miras y decís, pero ¿cómo le voy a mover a este paciente? Es imposible, ¿sí? Su placa ya llega hasta la articulación, te hace tope, es imposible moverle. Y el doctor le dice al paciente, no, 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 eso con la fisio vas a recuperar, ¿sí? Entonces sería el trabajo en conjunto sería lo ideal, ¿sí? Muchas veces cuando llegan este tipo de pacientes, el doctor ya me avisa o ya me dice, mira, te voy a mandar este paciente y esto nomás quiero que le hagas. O esto nomás vas a hacer y el resto va a esperar. O decirle a este paciente que no vamos a lograr esto, ¿sí? El trabajo en conjunto es súper importante. Y por sobre todo el compromiso del paciente con su rehabilitación, porque no sirve de nada una hora de rehabilitación en consultorio o una hora y media y después el resto de las 23 horas que el paciente no está colaborando, ¿sí? Hay artículos científicos que nos dicen que evidencian el efecto que tienen los ejercicios que el paciente hace, ¿sí? Que se recomienda prescribir programas de ejercicio que son no supervisados para los pacientes que lo hagan en casa. Ejercicios de movilidad, de desplazamiento tendinoso, ejercicios de oposición, son ejercicios que el paciente puede hacer tranquilamente en su casa y que van a aportar muchísimo para la rehabilitación, ¿sí? Los tiempos. Manejar los tiempos es súper importante. En un postquirúrgico, lo antes posible, ¿sí? Lo antes posible. Si se puede, la primera semana ya se empieza el trabajo. Pasa muy poco, lastimosamente, pero si tenemos algún familiar, algún conocido, lo ideal es que ya se empiece en la primera semana. ¿Qué vamos a hacer esa primera semana? Trabajar los deditos, ¿sí? Trabajamos las interfalángicas y trabajamos las metacarpofalángicas. Porque pasado ese tiempo entra en un cuadro de rigidez metacarpofalángica que es súper complicado de sacar. Y es complicado porque al paciente le duele, ¿sí? Le duele. No hay afectación a este nivel. Las articulaciones están perfectas. Acá está nuestro problema. Pues el paciente no puede cerrar la mano, ¿sí? ¿Por qué? Porque su yeso le llegaba luego hasta acá. ¿Sí? Entonces, lo antes posible. Eh, Según este estudio, nos dice que fue el tercer día ya luego otra cirugía. Pero vamos a poner
Ideal una semana y si nos llega, súper bien. La movilidad activa la tercera a la cuarta semana, ¿sí? A partir de la tercera ya podemos empezar a estimular un poquitito la movilidad y la férula volar hasta la cuarta semana, ¿sí? Después ya dependiendo del caso, como ya les dije, considerar el uso de la férula solamente por las noches, ¿sí? Si el paciente de repente tiene la costumbre de dormir sobre el brazo y demás, entonces consideramos el uso nocturno. Pasada la cuarta semana ya no hace justicia el uso de esa férula, ¿sí? Hay que quitarla, hay que hacer conciencia. Muchas veces el paciente dice que se quita, nos miente y es evidente, ¿sí? Siempre le digo a los pacientes que la mano es chismosa, la mano cuenta si no se hacen los ejercicios. Entonces hay que controlar eso. En un tratamiento conservador, después de la cuarta semana, se quita eso y hay que tener en cuenta y controlar que el yeso o la férula o el material que se utiliza tiene que permitir el libre movimiento de los dedos, ¿sí? Libre movimiento de los dedos. En esta férula que le hicieron a esta nena, le cubre prácticamente todos sus deditos, ¿sí? La rigidez que va a tener después, independientemente que sea una niña, se recuperan los niños súper rápido, súper, súper rápido. Prácticamente ellos vienen a 10 sesiones de fisio y como no tienen miedo de lastimarse, hacen sus ejercicios y ya se recuperan. Pero tiene que permitir la movilidad de los dedos. Estos 6 ejercicios básicos, el paciente tiene que poder hacer mínimamente bien con su yeso, ¿sí? El yeso tiene que llegar hasta acá, hasta acá. Entonces el paciente va a poder hacer puño, va a poder hacer eh, eh, desplazamiento tendinoso, va a poder hacer un poquitito de oposición, va a poder hacer todo lo que muestra, va a poder hacer garra, extensión, ¿sí? Controlar eso. Muchas veces los médicos por comodidad o por rapidez o porque tienen muchos pacientes hacen un yeso súper grande y mandan nomás ya a la casa. Otra cosa que hay que tener en cuenta que los pacientes refieren bastante también es que el yeso les ajusta mucho, ¿sí? Eso hay que tener en ojo, porque después se nos complica. ¿Cómo se nos complica? Con esto, síndrome de Sudeck. No sé si alguna vez ya escucharon el síndrome del dolor regional complejo, ¿sí? Es sumamente común en pacientes que tienen miedo a mover su mano, ¿sí? La pasaron tan mal en el prequirúrgico con su fractura, la pasaron tan mal en el postquirúrgico con su fractura que ahora ya tienen demasiado miedo a mover y eso es súper perjudicial porque le genera este síndrome de dolor regional complejo, ¿sí? También se le dice o se llama distrofia simpático refleja, que se produce justamente por esa inmovilización prolongada. Entonces allá hay un exceso de compresión de los tejidos, ¿sí? Todo en la misma posición, todo ahí apretadito. Tuve una paciente que su médico le dijo que se ponga el yeso por... el micrófono está prendido. Que se ponga el yeso por 45 a 50 días y después vuelva a consultar, ¿sí? ¿Se imaginan el perjuicio? Más o menos así llevó la mano de esta paciente, ¿sí? Entonces hay que controlar, hay que hacer los controles periódicos cada semana, si se puede, hay que ir controlando ese yeso, hay que ir acortando ese yeso, si es muy largo hay que reducir, si cubre los dedos hay que destapar, ¿está bien? Porque la única manera de combatir este trastorno, porque es un trastorno del sistema nervioso simpático, ¿sí? Entonces la única forma de combatir este trastorno es con la movilidad. Y justamente movilidad es lo que no tiene el paciente que llega hasta esta situación. Y atravesar ese proceso es súper doloroso y ya implica varios factores emocionales por parte del paciente, ¿sí? El paciente que ya tiene luego miedo de que se vuelva a fracturar o lastimar. Entonces es importante hacer un poquitito de conciencia con respecto al uso de los yesos. Ya se usa muy poco en otros países, ya no se usa tanto el yeso directamente, las férulas que se hacen de termoplástico o las de 3D, pero nosotros seguimos usando un montón yeso y medio yeso, entonces hay que controlar que no le haga presión en el pulgar, que no le irrite, sí, súper común también acá.
la presión que el yeso hace acá. Hay que tener en cuenta eso, ¿sí? ¿Qué otra cosa tenemos que controlar o corroborar cuando el paciente llega? La alteración motora, ¿sí? Es normal que el paciente sienta generalmente el pulgar y el índice, ¿sí? Medio acartonada la piel. El paciente va a decir como que no siento, pero siento. Parece que está más fina la piel en algunos casos. Entonces vos le haces un golpeteo y el paciente siente como una descarga, ¿sí? Eso es normal, pero en los primeros días nomás, ¿sí? Entonces lo que hacemos es trabajar con las diferentes texturas y eso tiene que ir disminuyendo. Puede mantenerse hasta 8 semanas después, pero tiene que disminuir. No puede mantener la misma intensidad. Si mantiene la misma intensidad o si el paciente va a hacer ejercicio de posición o va a agarrar una balita durante la terapia y siente que le corre o que tiene una descarga, eso no es normal. Hay que ver que si no hubo alguna complicación con la cirugía, si no hubo alguna compresión a nivel nervioso, el nervio radial, porque uno de los nervios también que está bien cerquita ahí, entonces se puede presentar, ¿sí? Si el paciente llega y te dice como que tiene yehui, normal. Trabajamos eso con los materiales de desensibilización, que son algunos de los que se ven en la imagen, pero tiene que bajar, ¿sí? Tiene que disminuir. Cicatriz. Mi parte favorita de la rehabilitación es atender las cicatrices, ¿sí? Porque las cicatrices son sumamente importantes a la hora de la movilidad. Nos restringen muchísimo los movimientos si no le damos la atención debida, ¿sí? Lo primero luego que yo miro cuando llega un paciente es su cicatriz. ¿Cómo está esa cicatriz? ¿Sí? Tenemos que manejar lo que ya sabemos, creo que todos manejamos las fases, que la fase de cicatrización o la cascada de cicatrización, porque no son tiempos bien establecidos, no es como que en 4 días termina la fase inflamatoria y empieza la proliferativa, ¿sí? Es una cascada, pueden ir contraponiéndose, entonces tenemos que manejar qué pasa y más o menos identificar en qué fase se encuentra el paciente para de acuerdo a eso indicar el tratamiento, ¿sí? Recordar que la formación de colágeno se da de la tercera, cuarta semana, desde el tercer día más o menos cuando termina la fase inflamatoria, y es ahí donde nosotros tenemos que concentrarnos en darle forma, por así decirlo, a esa cicatriz, o sea, encaminar, mejor dicho, ¿sí? Encaminar esa cicatriz. Los problemas que nos puede traer son muchísimos, desde la adherencia hasta la limitación total del movimiento, porque recuerden que es una cicatriz grande, ¿sí? En el abordaje volar, más o menos de 7 a 8 centímetros de cicatriz, ¿sí? Entonces siempre también es importante preguntarle al paciente si tiene ya otra cicatriz y cómo cicatrizó, para hacer una comparativa más o menos de la piel del paciente, ¿sí? Indicarle los cuidados básicos de la cicatriz y recordar que una cicatriz nunca va a tener la fuerza ténsil de una piel que no tiene esa cicatriz. Entonces, para que el paciente sepa un poquitito, hay una escala que es la escala de Vancouver que nos da los parámetros acerca de cómo está esa cicatriz en cuanto a pigmentación y demás, ¿sí? Para comparar más o menos de cómo llega el paciente. ¿Cómo logramos una cicatrización ideal? Manteniendo el movimiento fisiológico de esa estructura, ¿sí? Indicándole al paciente cómo tiene que hacer en casa. Y primero nosotros le mostramos cómo se hace en sí con las diferentes técnicas. Y gracias a eso se previene la formación de las adherencias, ¿está bien? Siempre es importante recordarle al paciente que no tiene que tocar la línea de la cicatriz, ¿sí? Directamente el masaje sobre la línea de la cicatriz, no, mientras esa cicatriz como que no tenga un colorcito más estirando hacia el color de la piel circundante, ¿está bien? Porque en ese momento la cicatriz está recibiendo mucho colágeno y está luego estimulada esa zona para que se cierre. Entonces, si yo le doy una estimulación directa, yo aumento la producción de colágeno y esa cicatriz puede saltar un poquitito, ¿sí? Entonces, cuidar ese aspecto porque a veces el paciente le pone cualquier crema nomás, ¿sí? Tienen que ser cremas específicas.
Y los cuidados de la cicatriz básicos como protector solar, cuando esa cicatriz ya lo permita, cremas cicatrizantes y la compresión en caso de ser necesario. Siempre yo combino la movilidad, el masaje, la crema cicatrizante, que esta es una de las mejores cremitas, es un poco costosa, pero es una de las mejores cremas a base de silicona, y la compresión, ¿sí? Por más que veamos que esa cicatriz ya no está adherida y se mueve bien con la articulación, corre con la articulación, por así decirlo, le hacemos un masaje un vendaje de compresión. No siempre con el taping, le podemos hacer con un micropore, ¿sí? Para que esa cicatriz quede planita, ¿sí? Para que quede lo más estético posible. Uno porque le va a dar confianza al paciente y otro porque es lindo. Y también tenemos otros recursos que son estos reductores de cicatrices, ¿sí? Mm, yo cuando coloco estos protectores suelo comprar por internet. La verdad que acá me cuesta bastante encontrar los parchecitos de silicona. Son parchecitos que se adhieren directamente a la piel y no se suelen despegar con el agua los más lindos, por así decirlo. El paciente tiene un buen tiempo y reduce y mejora el aspecto de esa cicatriz. Siempre importante lo del protector solar para evitar la pigmentación, ¿sí? En las primeras etapas no exponerle luego al sol y después utilizar el protector solar. Después también es importante indicarle al paciente si ya es así muy como que detallista, porque son pacientes que así no quieren lo que se vea que se operó. Entonces se puede utilizar como un recurso también exfoliar esa cicatriz, pero eso ya más adelante, cuando la cicatriz ya esté así súper bien ya. Entonces, después de todo lo que hablamos, todo lo que mencionamos, ¿cuál es el protocolo de rehabilitación para una fractura radiodistal? No hay. Cada paciente tiene su propio protocolo, ¿sí? Cada paciente tiene su tiempo y hay que respetar. Pero nos basamos en 3 objetivos súper importantes y en base a esto enfocamos nuestro tratamiento. Siempre, primero y número 1, expectativas del paciente y ganancia de rango, ¿sí? Ganar rango. Lo ideal en los primeros 10 días, dependiendo de cómo el paciente, si hace o no en casa, los ejercicios y demás, es que el paciente pueda tener por lo menos 45 grados de flexo de extensión, ¿sí? Ahí ya tiene una movilidad funcional. Desde los 45 ya consideramos como funcional esa mano. No quiere decir que ya tenga el rango ideal, ¿sí? El ideal sería más o menos cerca de los 90 para algunos. Y siempre es importante también comparar con el otro lado, porque había sido el paciente no tenía luego mucho y nosotros le súper estábamos forzando para que él llegue, ¿sí? Entonces comparar con el otro lado, hacer las mediciones con el goniómetro de los dos lados y una vez que tengamos los 45, le explicamos al paciente que ese ya es un rango funcional y que a partir de esos 45 nosotros nos enfocamos ya en ganar más rango para ya actividades un poco más forzadas o para el deporte y demás, ¿sí? El entrenamiento para las actividades de la vida diaria, súper básico. Le hacemos ejercicios, aparte de entrenarle el rango, le hacemos ejercicios básicos como por ejemplo le ponemos frascos con diferentes tamaños y el paciente tiene que intentar abrir o el paciente tiene que hacer pinza con algo muy duro o ejercicios de fuerza. ¿Sí? Aquí ya entra dentro de lo que sería el fortalecimiento progresivo. Es importante que tengamos en cuenta que yo no puedo ganar fuerza si no tengo rango, ¿sí? Eso tenemos que tener súper en claro. Que llega el paciente, a veces ya viene luego con su pelotita. Famoso la pelotita, yo no puedo ver la pelotita de esa antiestrés, no tolero, porque no puedo entrenar fuerza de un gesto o de una posición que no tengo, ¿sí? Entonces estoy mal entrenando las estructuras y puedo ocasionar daños a otras estructuras, ¿sí? Entonces, famoso el paciente te dice, o el médico mismo ya le dice, sí, anda nomás allá y hace la pelotita y ya está. Mete tu mano en agua caliente, pelotita y ya, ¿sí? No pelotita en las primeras fases. Tiramos luego la pelotita del paciente. Cuando el paciente tiene rango,
ahí nos vamos con el fortalecimiento súper progresivo. Importante trabajar los dedos, la fuerza de los dedos, los lumbricales, los interóseos. De ahí partimos hasta llegar a la fuerza de muñeca, ¿sí? La fuerza de flexión, extensión. El tratamiento no necesita ser doloroso para que sea efectivo. El paciente tiene que saber que va a venir a la terapia y que no la va a pasar mal, pero tampoco va a venir a pasarla bien y que va a estar súper relajado y que le vamos a poner los aparatitos que le hacen masajitos y se va a ir a la casa. No, el paciente tiene que ser consciente de que va a venir, se le va a estirar la manito, se le va a forzar un poco, pero no tiene que sufrir, ¿sí? El paciente no tiene que sufrir. Ya no existe o ya no usamos más eso de que si no duele no funciona, ¿sí? El tratamiento tiene que ser agradable para el paciente, tiene que sentir el progreso. ¿Preguntas tienen? Levantaron la mano Mariela y Fanny. Pueden hablar. Puede hablar. Pueden abrir nomás su micrófono. Sí, porque no les veo. ¿Está por ahí Fanny? Mariela. Y Manu también. Pueden abrir nomás su micrófono y preguntar. Buenas noches. Quisiera consultar, Lice, en el tema del periodo de inmovilización de las 3 a 4 semanas. ¿Considera los mismos tiempos para un tratamiento que haya sido médico conservador? No, bueno, depende. Eh, si es conservador y el paciente con su control radiográfico muestra formación de callo óseo, no hay complicaciones, no hay edema, no hay dolor nocturno, que suele ser una alerta también, a la tercera, cuarta semana, con seguridad ya quitamos ese yeso, ya se quita, ¿sí? Y ya se empieza la movilización progresiva, así lo que mencionamos recién. Prolongar eso ya sería porque hay alguna complicación. Pero si el paciente se fracturó o se fisuró o tuvo una fractura lisa limpia, con 4 semanas de yeso ya es más que suficiente. Ya se debería de formar callo óseo, eso ya debería estar en vías de consolidación, si es que no existen otra patología como por ejemplo osteoporosis y demás, o descalcificación, ¿sí? No sé si Gracias, Lice. respondí. Súper. ¿Alguien más? Bueno, esto no recuerdo si eran fotos o videos. Este es el caso, uno de los pocos casos de un paciente. Él tiene 28 años, eh, tuvo fractura radiodistal, la cambié la cicatriz, lo linda que quedó. Ya era luego linda la cicatriz cuando llegó, ¿sí? Estaba un poco elevada, un poco inflamada y sí estaba un poquitito adherida, pero tiene un buen aspecto, ¿sí? Y ven acá la angulación que tiene el codo, porque no hace pronación, ¿sí? El paciente está así y cuando le pedimos que gire la mano, hace esto, no mueve, ¿sí? Entonces, eso es porque hay otras estructuras ya lesionadas, ¿sí? En un abordaje volar siempre se corta, se hace una incisión, una sutura al pronador cuadrado, que es justamente el que nos ayuda a hacer esa movilidad. Entonces, vamos a tener luego una limitación. Es súper importante que de acuerdo a la placa que usó, no, nos vayamos gradual, ¿sí? No vamos a ganar esto y forzarle y ponerle bien. Eso tiene que ser súper gradual, ¿sí? Pues les puse acá esta imagen para que vean cómo llega a terapia. Sí, acá él está completando su escala de DASH. El paciente tiene 28 años y él se fracturó porque él estaba agachado en el trabajo, atándose los cordones y un compañero más grande que él se le cayó encima y se fracturó. Entonces, ese tipo de fracturas se da, de lesiones se dan en pacientes jóvenes, ¿sí? La siguiente nos muestra cómo después de unas cuantas sesiones esto quedó totalmente ya alineado.
creo que fueron 4 sesiones después, ¿sí? Más de forzarle, es como que de educarle al gesto y educarle al paciente que tiene que ir avanzando de manera progresiva. Este es un video que no sé si se va a reproducir. Uy, le quito nomás el audio porque es yo explicando. ¿Se ve el video? Sí se ve. Se ve. Bueno, ven lo limitado que está la movilidad, la flexoextensión, ¿sí? Encima, él no tenía miedo de mover, si quería, él, si era por él, quería que sus sesiones duren 5 días porque tenía que viajar, entonces él quería que le forcemos todo lo que se podía. Entonces, la, una forma súper, un recurso súper interesante para ir ganando ese rango es con una toallita ir haciendo deslizamientos en la mesa, ¿sí? Lleva hasta este extremo y después vuelve a deslizar. Y importantísimo que no cargue peso. Siempre nos sentamos y controlamos que no cargue peso todavía. Y la prueba es que vos te sentás enfrente y te vas estirándole la toallita. Se tiene que mover esa toallita. Él tiene que hacer movilidad sin cargar peso, ¿sí? Pero este video y estas fotos son de días diferentes. Cambié de teléfono y se me perdieron algunos archivos. Entonces, estos eran días diferentes. Esto inició y después de ponerle que 7 días avanzamos ya a esto. Antes iniciaba trabajos más activos, así como está haciendo en el video, ¿sí? Este paciente en total habrá hecho como 25 sesiones de fisioterapia porque era así contrarreloj y por su edad consolidó súper bien. No hubo problemas con su rehabilitación y él se fue con rango. Fuerza no llegamos a trabajar el 100%, pero ya se fue con rango y como él no hace trabajos de esfuerzo, eso ya iba a ir ganando de manera progresiva después. Este es el caso de una paciente, tiene 80 años, ella tuvo un abordaje volar, tiene una cicatriz acá, y para fijar otra vez, no sé si se ve acá el puntito, le pusieron un clavo de Kirchner, ¿sí? Ella vino 5 semanas después de su cirugía. Después de esas 5 semanas, ella todavía tenía su apósito, ¿sí? Todavía tenía su bendita, tenía acá y acá. Esa cicatriz estaba húmeda por el sudor, porque ella no ventilaba. Ella tenía una férula hasta acá, con soporte volar, o sea, con el hierrito hasta acá, y el pulgar otra vez atrapado, ¿sí? Se imaginan la rigidez que tenía, ¿sí? Ella no podía hacer esto ya era mucho. Entonces le pusimos en la tabla y ahí fijamos esa movilidad, ¿sí? Le damos seguridad de que su placa o que su articulación, mejor dicho, está estable, no se va a mover. Con ella no trabajamos todavía pronosupinación por el Kirchner que tenía ahí. Y lo que hacemos es insistir muchísimo en las interfalángicas y en la metacarpofalángicas, ¿sí? Muchísimo, muchísimo para que por lo menos ella pueda hacer pinza. Ella tiene, no sé si ya les dije, ella tiene osteoporosis. Entonces, después de esa 5.ª semana, hicimos control radiográfico con su doctor y continuaba en formación su callo óseo, o sea, y el avance era súper lento. Aparte que ella es una paciente súper, súper temerosa, ¿sí? No había ejercicio que le guste hacer porque todo le daba la impresión de que su placa ella decía que se iba a desarmar todo. Me voy a desarmar, si hago este ejercicio me voy a desarmar. Entonces fue primero sentarnos con ella, hablar de su situación, hablar de que ya no le va a pasar más nada a esa placa, que eso ya quedó ahí y que ya tiene que mover, ¿sí? Está súper hinchada su mano, aparte que ya tiene enfermedades reumáticas, así combo completo. Esta es una paciente que viene todavía, inició como hace 20 días y está viniendo todavía. Ahora ya hace pinza, ya hace posición, ya tiene fuerza. Con ella no insistimos tanto en ejercicios de pesita, por ejemplo, no le damos medio kilo, no le damos pelotita, a ella le damos ejercicios funcionales, ¿sí? Porque ella ya no necesita hacer mucha fuerza.
¿sí? Ella necesita poder ponerse los botones, poder vestirse sola, poder ponerse sola la ropa interior. Entonces ella necesita tener fuerza en pinza, ligera flexoextensión como para sostener un vaso, por ejemplo, y lo demás va a venir con el tiempo, ¿sí? Hay que enfocarnos en ciertas cosas que le van a dar seguridad a ella. Y esta paciente, una paciente que venía de Cajacupé todos los días a sesiones, ella tiene todavía, creo que el doctor indicó solamente flexoextensión de interfalángicas, me acuerdo que hablé con el doctor, porque tenía un Kirchner que le habían quitado una semana antes de que ella inicie. Entonces, en posición neutra todavía, cuidando esa articulación y esa fractura y moviendo los deditos. Le pusimos Coban, le hicimos un guantecito de Coban porque esa mano estaba súper edematizada justamente por el movimiento. Ella también vino con medio yeso que le cubría hasta acá, ¿sí? Apenas ella hacía esto con su yeso. Entonces lo que hacemos ya es trabajarle un poco con la resistencia de una paciente más joven, creo que tenía 45 o 50 años, no recuerdo bien, pero ya le ponemos en la tabla y ya va ella, este ejercicio para nada le costaba a ella, entonces aprovechamos que tiene ese rango de movilidad y aprovechamos para trabajar con el vendaje con, que es un súper recurso para cuando el paciente viene súper edematizado, ¿sí? Los primeros 2 a 3 días tiene que bajar, pero impresionantemente ese edema. Mi vendaje favorito es el Coban. Uno le pone y al día siguiente le quita y esa mano está plana, ¿sí? Se trabaja con ese paciente. Si se vuelve a dematizar, le ponemos, y si eso se vuelve a dematizar y tiene temperatura, nos ponemos alerta porque podemos estar frente a un síndrome de dolor complejo regional, ¿sí? El síndrome de SUDEC. Ojo con las temperaturas. Siempre tocar y comparar la mano del paciente, preguntarle, ¿sentís con la mano con un poco de fiebre? ¿Sentís como pesada la mano, como que te duele la mano? Sí, esos son signos de alerta para el, el síndrome de SUDEC, ¿sí? Esta paciente no tenía eso, pero solo tenía edema, entonces guantecito de Coban y empezamos ya movilidad, protegiendo la articulación y del foco de fractura. Y después, estas son serie de ejercicios que ya hacemos cuando el paciente ya está avanzando en la rehabilitación, ya no tiene dolor, entonces ya trabajamos fortalecimiento, ¿sí? Gomita, la amarilla o la que sea de menor resistencia, empezamos a reeducar el gesto, ¿sí? Este paciente ya utilizaba 2 kilos luego porque ya estaba súper bien. Creo que él fue una fractura no desplazada. Entonces ya combinamos los movimientos flexo-extensión y rotación, ¿sí? Pero obviamente esto por el paciente ya tolera cargas. Después de esto, realizar estos ejercicios, el paciente ya tiene su bala. Y esto era para un paciente que iniciaba sus sesiones y no le podíamos dar todavía muchas cargas, entonces trabajamos motricidad. Con un recurso súper fácil, trabajamos apertura, movilidad de dedos, fuerza, ya se va trabajando todo, porque las gomitas no tienen una intensidad intermedia, entonces se va trabajando eso. Un ejercicio que el paciente puede hacer en casa, por ejemplo. Muy bien. Preguntas, dudas. Si tienen, levanten nomás la mano o activen su micrófono sin ningún problema. Yo tengo unas preguntas, no sé si las manitos que están levantadas. No, ya no. Ya todos ya. Sí. Primero, felicitar a la licenciada Estefanía, muy interesante su exposición, esta revisión también que nos actualiza ante estas guías, estos protocolos y estos cuidados, ¿verdad? Estos tiempos quirúrgicos que hay que respetar y la inmovilización. Y tengo acá, anoté 3 preguntitas que generalmente es una pregunta muy frecuente, ¿verdad? En aquellos que están iniciando, vamos a decir, su trabajo en el área de traumatología.
agentes físicos, si recomendás algún agente físico, más aún en aquellos casos como mencionaste, este paciente adulto mayor que tarda un poquito en consolidar. ¿Qué opinas del magneto? Otros agentes físicos que te permiten movilizar esa muñeca, la cicatriz. Y Sí. otra preguntita, ¿qué férula o qué inmovilizador consideras que sería lo ideal en la etapa aguda en cuanto a la postura, el posicionamiento del miembro superior? Y la última preguntita sobre el síndrome del túnel carpiano, si tenés experiencia de consecuencias que tengan los pacientes y cómo ir manejando en ese periodo postquirúrgico. Ok, voy a ir de la última a la primera pregunta, ¿sí? Con respecto al túnel carpiano, asociaciones se dan muy pocas que por fractura el paciente presente síndrome del túnel carpiano o ya tenía un precedente de afectación nerviosa y con la fractura se complicó el cuadro, pero muy raro, generalmente no pasa que después de un proceso quirúrgico te desarrolle eso. Más probable que sea si el tratamiento es conservador por alguna inflamación de la zona, pero eso va a ser transitorio, ¿sí? Sacamos al paciente de esa fase inflamatoria, de esa fase aguda, y eso tiene que disminuir la sintomatología, ¿sí? En cuanto a la férula, lo ideal sería una férula con soporte volar, que es cuando el hierrito se presenta acá, o sea, tiene un hierrito, un soporte acá, y deja todos los dedos libres, ¿sí? Postquirúrgico, si no hay ninguna complicación, no es necesario darle una angulación a esa férula, ¿sí? La férula que se compra de las casas de ortopedia y ya, ¿sí? Ahora, si la cirugía fue un poco desplazada, el foco de fractura, mejor dicho, fue desplazada o fue con minutas y usó Kirchner's y usó placa, ahí sí se le da una angulación, ¿sí? Le damos una extensión a la muñeca para que esos segmentos fijen, ¿sí? Pero si no, una férula con soporte volar es más que, está súper bien y tiene que permitir esto. El paciente con su férula tiene que poder hacer pinza, ¿sí? Obviamente que no va a alzar nada pesado, pero ya tiene que poder ir por lo menos acomodándose la ropa, ¿sí? Con la férula. Y en cuanto a los agentes físicos, antes de pasar a lo de la férula, siempre obviamente que yo recomiendo, o sea, que es lo ideal, una férula liviana, ¿sí? Una férula liviana que le dé el soporte, pero que no le haga peso, porque eso inflama también, ¿sí? Genera el edema que ya trae luego de por sí el proceso quirúrgico, entonces si yo le pongo una férula pesada que no le deja luego mover, aumenta ese edema. Entonces lo ideal es que sea liviana. Las de 3D están súper en tendencia y las de termoplástico, ¿sí? Agentes físicos, sí, podemos usar agentes físicos, pero hay que saber a qué pacientes le vamos a poner campo, porque para que el campo sea efectivo tenemos que ponerle 30 minutos, 200 Gauss, pulsado 50 Hz, ¿sí? Ahí en teoría hay evidencia de que el campo es efectivo. No voy a entrar a detallar si es efectivo o no, porque hay gente que usa y bien y hay gente que no y bien, ¿verdad? Cada uno hace lo que le parezca mejor para el paciente, ¿sí? Pero si el paciente tiene luego problemas óseos, podemos invertir ese tiempo en campo. Pero si vemos que el paciente puede estar haciendo otra cosa, le ponemos a hacer algo más funcional, ¿sí? Algo más funcional. En cuanto a electroestimulación, yo uso bastante electroestimulación, utilizo bastante EMS, entonces como le mueve el bracito al paciente, ya le da más seguridad de que él también puede o ella también puede mover. Entonces siempre utilizo en fuerza máxima y le hago refuerzos activos. Le explico al paciente, mira, te voy a poner esto, que lo que va a hacer es despertarle a los músculos de tu antebrazo que se durmieron por 30 días, ¿sí? O que se durmieron por el tiempo de movilización con el que vino. Y cuando te haga contracción o cuando te contraiga,
vos le ayudás y levantás. Obviamente que el paciente no va a levantar mucho, de esto va a levantar al plano, ¿sí? Siempre estimulando la extensión o la flexión, dependiendo de lo que queremos ganar, ¿verdad? Pero sí, utilizo bastante para ese caso. Para dolor no tanto, para dolor utilizo más los ejercicios y demás, correcciones posturales. A veces al paciente le duele porque él está siempre así, siempre en una posición. Entonces explicarle o darle una posición de reposo, indicarle cómo tiene que dormir, indicarle el uso de las almohadas, pero sí, electroestimulación como tal, sí utilizo bastante y termoterapia, un aliado súper importante en la rehabilitación porque le damos al paciente de tarea que ponga 10 a 15 minutitos su mano en agua tibia. El de la ducha, siempre le digo, el de la ducha no sirve mientras te bañas. Poné en agua tibia y vas a agarrar la esponja de lavar cubiertos y estrujas, ¿sí? Dentro del agua el paciente no va a sentir dolor, le va a dar confort la temperatura del agua y vamos a ganar muchísimo rango y fuerza, ¿sí? Entonces, dependiendo de la situación, tenemos que saber cómo invertir. Si trabajamos, si recibimos a un solo paciente, nos quedamos toda la tarde y el paciente súper bien, ¿verdad? Pero si tenemos un tiempo, tenemos que ver qué le va a favorecer más a ese paciente. Siempre electroestimulación en el caso que sea necesario y después ya movilidad. Cuanto más nosotros le movamos a nuestro paciente y veamos cómo él está haciendo el ejercicio, pues tenemos que controlar, no es darle el ejercicio y dejarle. Entonces nos sentamos, vemos si él ejecuta bien el ejercicio, mejor, mucho mejor. Entonces le damos al paciente la seguridad para que vaya a hacer en casa también. Súper bien, Estefi. Y Victoria, podés activar nomás tu micrófono. Hola, ¿qué Victoria, tal? ¿Se me escucha allí? Hola, te Sí, escucha te ahora. escuchamos. sí. ¿Qué tal? Más que nada, primeramente felicitarte y sentir admiración, Estefanía. Muy interesante la charla. Y mi pregunta es la siguiente. Respecto a la experiencia con el síndrome de SUDEC, ¿qué, qué opinas respecto a lo que sería la utilización o del vendaje Coban, en este caso que estuviste mencionando, o de guantes de compresión? De conclusión. Sí. Depende, Eh, depende de cada caso, sería. Sí, hay que analizar cada caso. Generalmente el síndrome de SUDEP se halla en personas de 65 años para arriba con la inmovilización prolongada, ¿sí? Después de ese periodo etario, cuesta más sacarle al paciente del caso, ¿sí? Em, Antes, o sea, pacientes más jóvenes pueden sobrellevar mejor. Atendí como 3 casos de SUDEP en todo este tiempo, porque yo les hago conciencia a mi paciente, mira, ¿qué te puede pasar esto si no mueves? ¿Sí? Entonces, como que atendí 3 por ahí, que ya vinieron así. Y es mover, 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 porque el vendaje Coban es efectivo hasta cierto punto nomás, ¿sí? El vendaje Coban es efectivo cuando hay edema, ¿sí? Pero ahí hay en el síndrome de SUDEP ya hay varios problemas asociados, no es solo edema, ¿sí? Entonces ya hay un dolor que el paciente ya le duele luego, ya viene con dolor, ¿sí? Entonces ya es un poco más complejo. Le vamos a poner coba, va a bajar ese edema. Viene el paciente, súper planito su mano, pero tocamos y tiene temperatura. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos otra vez coba o le movemos nomás ya. Movemos nomás ya, ¿sí? Hay que mover, aunque le duela, y explicarle al paciente que él tiene que colaborar para salir de ese cuadro. Porque mientras que no resolvamos eso, el paciente no va a ganar rango y no va a mover nada de la mano. Entonces, coban por lo menos por 3 días y después ya le insistimos con elevación, posición de drenaje, contraste. Yo utilizo mucho contraste, me es efectivo. Agua caliente, agua fría, posición de drenaje, movilidad interfalángica. Esa es la triada para que el paciente haga en casa cada vez que pueda. En cuanto a los vendajes compresivos, sí se puede utilizar, pero como te digo, va a cumplir como la misma función del COBA,
¿sí? Si tiene un vendaje, genial, porque el paciente mismo se va a poder poner después de hacer su contraste, por ejemplo, que el guantecito de Coban le va a dificultar el armarse el guante. Entonces, sí, dependiendo de cada caso, y la lucha es con el movimiento, ¿sí? No hay de otra. Ahí yo Entiendo, gracias. puedo aportar un poquito. Con el tema del síndrome de Sudek. Es muy complejo porque no es solamente, así como dijo Steffi, no es solamente edema. El síndrome de Sudek realmente es un complejo. Yo estoy trabajando en una clínica neurológica. Nosotros tenemos muchísimos pacientes con síndrome de Sudek. Entonces, lo que nosotros aplicamos es una terapia que se llama método neurocognitivo y tratamos el síndrome de Sudek con ese método, ¿verdad? Lo más importante en el síndrome de Sudek es el dolor, ¿verdad? Nosotros sabemos que el dolor es a nivel central. Entonces, podemos marcar otra charla científica y hablar sobre el síndrome de Sudek, por ejemplo, Sería que, súper. que es súper importante, ¿verdad? Con mi experiencia tratando pacientes con síndrome de Sudek, nosotros tratamos como pacientes neurológicos con el método neurocognitivo, ¿verdad? Después, cuando ya el abordaje el paciente ya está óptimo, pasa con las chicas que hacen traumatóloga. Sí, súper. Debería luego ser en conjunto. Una vez que nosotros notamos la presencia o tenemos sospechas de esa presencia, ya ir trabajando en conjunto, derivar. Porque hay que tratar, como dijiste, el dolor a nivel central. ¿Otra pregunta que tengan? En el chat, vamos a revisar el chat, a ver. Fantástico, dice Claudia. Gracias, Claudia. Si tienen alguna pregunta más. Bueno, Si tienen casos. si tienen casos también, o si quiere alguien aportar algo también. Esta es una charla científica, así que hablaste sobre las férulas, por ejemplo, la de 3D y la de Termoplástica. termoplástica. ¿Desde cuándo, por ejemplo, nosotros podemos decirle al paciente, mira, ¿sabes qué te conviene usar más? Deja de usar ya esta de yeso y hay un tiempo o... Al instante, al instante. Ya, y eso se conversa con el cirujano. Si tu paciente te llega, porque a veces le conoces o tenés afinidad con el paciente y te dice que se va a operar, pues ya le sugerís. O el cirujano te dice, necesito esta férula porque le voy a operar de tal forma, voy a hacer tal abordaje y necesito mínima inclinación radial. O necesito con 20 grados, férula con 20 grados de extensión. Y se le prepara al paciente. Pero ya se puede cambiar directamente por el yeso. ¿Sí? El yeso pues es la salida rápida al postquirúrgico o al tratamiento conservador, pero es pesado. Nuestro clima no da para usar yeso, pica, reseca la piel. Entonces, si el paciente puede y tiene las posibilidades económicas, porque eso sí es un poco más costoso, se le pone al instante. No necesita primero yeso y después pasamos a férula. Ajá. Puedo usar. Puedo usar. Bueno, ¿hay alguien más que quiere preguntar algo, opinar, dar un aporte? Yo creo que ya no hay preguntas y dando un pequeño aviso para aquellos que quieran el certificado y completaron el formulario de asistencia, tienen tiempo hasta mañana de hacer la transferencia para poder preparar la planilla de los certificados. Aquellos socios activos no abonan, recibirán su certificado en 15 días. Y de paso invitarle a que se asocien
aquellos que aún no son socios, entonces está abierto la asociación, ¿verdad? Para todos aquellos que quieran asociarse. Hay una cuota anual de 100.000 y el socio tiene muchos beneficios. Uno de ellos es justamente estas capacitaciones continuas con certificación y otros cursos que vamos a venir desarrollando con un descuento interesante para aquellos socios activos. También becas ante eventos que vamos apoyando con la asociación. Y bueno, ese aviso, agradecerle a la licenciada Estefanía Barrios por este aporte. Muchas gracias por compartir tu experiencia, tus conocimientos, un tema muy común, ¿verdad? Y muy interesante ir conociendo estas actualizaciones. No, muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Como siempre digo, yo soy una terapeuta en formación y creo que todos luego en formación porque nunca dejamos de estudiar para darle lo mejor a nuestros pacientes. Entonces, muchísimas gracias por el espacio y por permitirme contar lo que hago y lo que realmente me apasiona, porque desde que conocí la terapia en mano, yo creo que ya de acá no salgo. Entonces, muchísimas gracias. Y a todos No, por escuchar. gracias, realmente gracias, Steffi, porque ella me dijo, yo sé que el artículo parece básico, pero para mí es muy importante y la verdad que sí, porque hay veces que nosotros queremos ya pasar a algo y no tenemos en cuenta ciertas cosas básicas que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, así que gracias, Steffi, por decirnos que sí. Te esperamos siempre. Y también a todos los que están interesados y quieran dar a conocer lo que hacen, la terapia que hacen, nos pueden escribir sin ningún problema y conversamos. La asociación está abierta para todos. Y agradecerle también a todos los participantes que se sumaron hasta esta hora de la noche, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a todos y les esperamos siempre. La próxima reunión científica nosotros vamos a estar lanzando en el Instagram, así que siempre tengan activado la notificación de la asociación, ¿verdad? Y vamos alzando siempre todas las informaciones. Súper. Hola, Licen. Hola. O sea, que Humberto a mí, a Pastor. alguien. Sí. Quería hacer una pregunta. Quería saber si en dónde puedo entrar para el formulario, para completar el formulario. ¿El formulario para El esta certificado. reunión o para inscribirte a la asociación? No, es para el certificado de esta reunión. Ahora mismo comparto de vuelta y así te da tiempo para completar. Ahí está. Vale. Genial. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Estefanía Maidana, Estefanía Barrios, muchas gracias. Nos vemos entonces para el próximo encuentro, la próxima reunión. Gracias a todos. Nos vemos y gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.